El secreto escalofriante de aquella mujer, quien la toque, nunca más volverá en las profundidades de la noche, mientras los ecos de risas ahogadas y murmullos furtivos flotan en el aire denso del barrio. Clara se aferra al bolso de su uniforme de limpieza como si fuera un talismán. Su pequeña hija duerme en casa, ajena a la oscuridad que acecha bajo cada farola parpadeante. La callejera, la figura mítica que se murmura entre los vecinos, aparece de repente en cada esquina oscura, un espectro que tiñe sus pensamientos de miedo. Quien la toque, nunca más volverá, repiten susurros temerosos, un mantra que resuena en su mente. No importa cuántas noches pase tomando el autobús hacia su trabajo en el centro, la inquietud de su existencia se cierne sobre ella como un halcón listo para atacar. Esa noche, el aire es pesado, casi como si presagiara algo. Clara siente un escalofrío recorrer su espalda mientras cruza la calle solitaria. Cada paso retumba en el silencio, la soledad se convierte en un grito de angustia. Recuerda a su vecina Teresa, una mujer siempre amable, que desapareció de la noche a la mañana. Las autoridades, esas que deberían protegerlas, han mostrado un desinterés desconcertante. No te preocupes, ya aparecerá, le dijo una vecina, pero las miradas que ahora recibe le dicen más que las palabras. Mientras avanza, un murmullo se hace eco detrás de ella. Su corazón se acelera, el sonido le hace girar la cabeza, pero no hay nadie. La luz de la farola a su izquierda parpadea, la sombra proyectada parece danzar al ritmo de su inquietud. Puede que solo sea mi imaginación, intenta convencerse, pero el aire se torna más helado, la sensación de ser observada la paraliza. El susurro vuelve a surgir, esta vez más cerca, más diáfano, Clara. El sonido de su nombre eriza su piel. Es un roce gélido que no puede ignorar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la voz de su madre resonando en su cabeza, no toques a desconocidos, su instinto la empuja a correr. Se sumerge en un callejón oscuro, salvando un rincón que apesta a basura y desengaño. ¿Por qué me persigue?, se pregunta, sintiendo que su aliento sale en ráfagas. De súbito, la figura de la callejera surge delante de ella, sus ojos brillan como espejos rotos. Clara se detiene en seco, el terror la consume mientras la mujer se acerca como un lobo que ha cazado a su presa. La callejera parece conocer sus más profundos secretos, sus temores más oscuros. Respeté tu silencio, pero ahora los tiempos han cambiado, dice con una voz que gotea veneno. Instintivamente, Clara siente que algo en su interior se quiebra al reconocerla, su propia historia, una carga que nunca pudo soltar. Las palabras de su madre flotan en su mente, un eco aterrador de advertencias. ¿Qué quieres de mí? Logra balbucear, el brillo frío de sus ojos la retiene, la realidad se distorsiona mientras Clara se da cuenta de que la callejera no es solo una leyenda, es parte de su vida, un ciclo del que no puede escapar. Clara debe enfrentarse al horror de su pasado antes de que la oscuridad la consuma por completo. La pregunta que ahora reverbera en su mente es desgarradora: ¿podrá desentrañar el secreto antes de que sea demasiado tarde? La callejera se detiene, sus ojos parecen fusionarse con las sombras, y las palabras resuenan en el aire sepulcral que los envuelve. Clara siente el peso de su mirada, como si las memorias atrapadas en su mente se desbordaran. «Eres tú quien ha estado huyendo», murmura la mujer, su voz es un eco que hace temblar el mundo a su alrededor. Clara intenta retroceder, pero sus pies quedan anclados en el suelo helado del callejón, como si alguna fuerza invisible la retuviera. «¿Por qué me eliges a mí?», grita Clara, su voz se quiebra, entre la desesperación y el terror. «No tengo nada que ver con eso». Pero la callejera se ríe, un sonido que resuena como el crujir de las ramas muertas en un bosque olvidado. «Oh, querida, pensaste que podrías escapar de lo que hiciste». El miedo no se evapora, se transforma, la mujer avanza,
cada paso es un recordatorio de los secretos que Clara ha intentado sepultar, el eco de aquellos días lejanos, cuando la vida parecía más sencilla, se cuela en su mente. Aquella noche fatídica en la que, en medio de la ira y la ignorancia, dejó que su rabia hablara más fuerte que su corazón. La callejera es el resultado de un pacto roto, de una promesa jamás cumplida. Sin embargo, cuando Clara finalmente encuentra el valor para dar un paso atrás, un grito lejano resuena en el aire, rompiendo la conexión de su estancamiento. Uno que le es familiar, lleno de angustia y dolor. Mamá. La voz de su hija perfora la oscuridad, como un faro en medio de la tormenta. La callejera se detiene al oírlo, su rostro se transforma, y por un breve momento Clara ve una chispa de humanidad detrás de la máscara. El legado se repite, Clara. Ella también será marcada si no actúas, susurra, más como una advertencia que como una amenaza. La mujer da un paso atrás, como si el nombre de la niña hubiese activado en ella un temor antiguo. El aire se enfría aún más. Clara siente que el tiempo se escapa, una carrera contra el reloj. Su corazón palpita con fuerza, y el temor se convierte en determinación. No dejaré que le pase nada, grita, alzando la voz, desafiando a la fiera que tiene delante. Con cada palabra de desafío, la callejera se retira más, aunque no sin antes dejar un último comentario que le heló la sangre. Recuerda, Clara. Cada elección tiene un precio y ahora debe ser pagado. Luego, desvanece entre las sombras, como una niebla que se disipa con el viento. Clara se encuentra sola en el callejón, el eco del llanto de su hija aún resuena en su pecho. Sin pensar, corre, la adrenalina impulsa sus pasos en dirección a su casa. Necesita llegar a tiempo, necesita protegerla. Pero cuando gira la esquina, un nuevo temor se asienta en su corazón. La puerta está entreabierta, su mente se llena de imágenes, otras madres llorando por lo que han perdido, y la realidad de lo que podría sucederla a ella y a su pequeña le golpea con fuerza. La sombra de la callejera no es solo un cuento, es un avivamiento de su historia, un recordatorio brutal del ciclo que podría repetirse. ¿Qué harías para salvarla?, se pregunta a sí misma, mientras se adentra en la oscura entrada de su hogar. El sudor frío comienza a resbalar por su espalda. El silencio es ensordecedor. Clara siente que los ojos invisibles la observan. Entonces, un susurro familiar provoca que su corazón se detenga. Mamá, ven. La voz, suave pero peligrosa, proviene del interior de la casa. Atrapa su aliento y la empuja hacia adelante. Clara se da cuenta de que el verdadero horror aún no ha hecho su aparición. ¿Qué o quién la espera en la oscuridad de su hogar? La inquietante pregunta queda en el aire mientras empuja la puerta, dispuesta a enfrentar lo que sea que aguarde en la penumbra. Clara empuja la puerta con un crujido que resuena como un grito silenciado. La penumbra dentro de su hogar está densa, como si la oscuridad hubiera cobrado carne y se hubiera instalado en cada rincón, dispuesto a tragarse toda luz. El aire huele a combustible, a humo olvidado, y su corazón late con fuerza en su pecho. Sara suelta un grito, pero la respuesta es un eco vacío. Un pasillo se extiende ante ella, y las sombras parecen moverse con vida propia. Clara siente un escalofrío recorrer su columna, esa sensación que dice que no está sola. Cada paso que da se siente como un sacrilegio, como si la casa misma la estuviera observando, evaluando su valor. Mamá, ven, la voz vuelve a susurrar, un lamento que se entrelaza con los muelles de su mente, tirando de sus recuerdos. Clara avanza, el pulso resonando en sus oídos. Las llaves que cuelgan de su cinturón suenan como un canto funesto, completando la melodía siniestra que envuelve el ambiente. Cuando llega a la sala, lo que encuentra la deja paralizada. Sus fotos familiares están esparcidas por el suelo, recicladas en un acto de tormento. Ella y su hija, sonrisas congeladas en el tiempo, miran hacia la nada. La mesa está cubierta de ceniza, como si la vida se hubiera disipado en cada rincón donde alguna vez hubo luz. Una figura, inconfundible en su familiaridad, está sentada sobre el sillón. La imagen de su hija se dibuja poco a poco en la penumbra. Sara, inmóvil, con una expresión de uneza en su rostro. Mamá, su voz es casi un susurro, y Clara siente su corazón quiebrarse. ¿Qué has hecho? Clara pregunta, pero ya sabe que la respuesta no viene. La pequeña permanece mirando,
como si transfiriera un mensaje desde el abismo. De repente, un golpe en la ventana la sobresalta. Clara se da la vuelta y ve a la callejera, de pie en la calle, sus ojos ardientes entre las sombras. Ella sonríe. Cada diente blanco resplandece como faros en la oscuridad. «No es hermosa tu niña», grita desde la acera, «pronto será parte de la historia, igual que tú». Clara siente un nudo en el estómago. «No. No puede ser», implora, desbordando desesperación. La callejera desliza una mano por la pared de ladrillos, dejando un rastro de decoloración en blanco y negro, como cicatrices susurrantes. «Tu legado, Clara. Ella es la portadora. Nadie escapa del ciclo. El precio se cobra, y tú has descifrado esa respuesta. El miedo será su maestro». La voz de la mujer se transforma en un canto hipnótico que reverbera en el silencio, arrastrando a Clara hacia una verdad aterradora. Por un instante, la niña se mueve, y la oscuridad en su rostro parece vibrar. «Mamá, ayúdame», grita Sara, su voz cargada de terror y angustia. Clara siente que el mundo se desmorona, un mar de incertidumbre y desesperación. «No está atrapada», prosigue la callejera. «Es tú quien debe decidir. ¿Estás dispuesta a permitir que el ciclo continúe, o enfrentarás el precio que te impuso este pacto?» Clara se siente perdida. La decisión se cierne sobre ella como una niebla espesa. Las paredes se acercan, incluso el aire parece volverse hostil, pesado. Con un alarido que se ahoga en su propio caos, Clara cierra los ojos y recuerda lo que ha hecho y lo que tiene que hacer. Su mente está en guerra. La callejera observa con esa sonrisa que hiela la sangre. «Recuerda, cada elección tiene una consecuencia», susurra la mujer, su mirada fija y sin compasión. El tiempo se detiene mientras Clara lucha por encontrar una salida, una respuesta que pueda salvar a su hija. Pero el eco del murmullo de la callejera resuena en su mente, un recordatorio del horror que acecha en cada elección. ¿Qué sacrificio estará dispuesta a hacer para romper el ciclo? El silencio en la sala se vuelve insoportable. Clara sabe que su próxima decisión podría ser la más peligrosa de todas. Su respiración se acelera, y la esperanza comienza a escabullirse. Y entonces un grito desgarrador se escucha. «Mamá, haz algo». La exigencia transforma el aire. Mientras Clara se enfrenta a la figura, una pregunta atraviesa su mente: ¿realmente podrá romper el ciclo, o...? El legado de la callejera marcará a su familia para siempre. La atmósfera se tensa. El horror no ha hecho más que empezar. Clara se siente atrapada en un vórtice de emociones, la súplica de Sara cortando como cuchillos. «Mamá». La voz de su hija se apaga en la oscuridad, y las sombras parecen encogerse, devorando la luz del alma de Clara. La callejera observa, inmóvil, como un lobo a punto de atacar. Su sonrisa es más fría que el acero. «¿Qué has hecho, en nombre de la familia?». La pregunta estalla en el aire. Un eco que reverbera entre las sombras, como un juramento roto. «Lo que sea necesario», dice Clara, su voz temblorosa pero firme. «Lo haré por ella». «Eso es solo el comienzo», responde la mujer. Su mirada es un abismo, y Clara puede sentir el peso del pacto que la rodea, como un manto de cenizas caído sobre sus hombros. «Tú conoces el precio, pero no has visto su verdadero rostro». De pronto, la habitación se oscurece aún más. Un grito profundo emergió de las entrañas de la casa. Las paredes temblaron levemente, y el suelo pareció vibrar, como si el hogar mismo estuviera vivo, protestando por lo que se había desencadenado. Clara se agarra del sillón, buscando el contacto físico de su hija en medio del terror. «Sara, ¿estás bien?». La respuesta fue un silencio ensordecedor, una ausencia total que destroza su corazón. «Ella no está bien, Clara», dice la callejera, su voz suave como el murmullo de las serpientes. «Y tú tampoco. Estás muy cerca de perderte en este ciclo». Hay una verdad cruel en sus palabras, y la desesperación en el peaje de Clara se espesa, cubriendo su mente como una niebla densa. «Mamá, por favor». La voz de Sara resuena como un eco que intenta atravesar el velo de la oscuridad. Clara se vuelve hacia la figura de su hija, pero lo que ve la hace retroceder. El rostro de Sara comienza a distorsionarse, y en lugar de la dulzura infantil que tanto le conocía, ahora hay vacío.
Clara da un paso atrás y tropieza con las fotos esparcidas, las sonrisas de un pasado feliz que ahora se sienten como una traición. «Detén esto, no puedo perderte», grita, su voz desgarrada por el miedo. La callejera ríe, un sonido que corta el aire. ¿Perderla? Fascinante elección. La vida es un ciclo, y tú estás a punto de hacer el sacrificio más oscuro de todos. Con cada palabra, la mujer se acerca lentamente, y Clara siente que la oscuridad la abraza, amenazando con tragársela. ¿Qué debo hacer? La pregunta sale de entre sus labios mientras la tensión se cierne sobre ella, un peso insoportable. La callejera sonríe, revelando dientes que parecen aún más afilados en medio de la bruma. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? ¿Tu cordura? ¿Tu vida? ¿O lo que amas más en este mundo? El terror se convierte en una niebla espesa que inunda sus pensamientos. Clara cierra los ojos, siente el sudor deslizándose por su frente. No. No puedo. La negación se convierte en un murmullo. Las decisiones son pesadas, querida. La sombra siempre busca una luz. A esas palabras, un estallido de sombra se siente en la habitación, como si la casa reclamara su vida y la de su hija en un solo movimiento. El grito desgarrador de Sara se repite, resonando en su cabeza. El ciclo es real, como un reloj que nunca deja de girar. Clara sujeta su puño con desesperación, y de repente recuerda una historia que su abuela le había contado. Una vez, una madre tomó la decisión de sacrificar su luz para salvar a su hija de una sombra similar. Esa historia había terminado en dolor, y todavía resonaba con horror en su mente. Afuera, el viento sopla con fuerza, llevando un susurro a sus oídos. Mamá, no dejes que la oscuridad gane. Clara siente que una chispa de determinación florece en su interior, pero el miedo le agarra el corazón. ¿Qué tienes que ofrecer?, pregunta la callejera, su mirada evaluadora, lista para devorar cualquier retazo de decisión. No. No sé si puedo. Clara grita, y el eco regresa, multiplicándose. El suelo tiembla, y la sombra intenta arrastrarla hacia un destino desconocido. En ese instante, la figura de Sara comienza a disolverse en la penumbra. Clara siente ese dolor desgarrador en su pecho. Sara vuelve. Pero la callejera solo. Sonríe, como si disfrutara el espectáculo. Están al borde de un abismo, una decisión que podría destruir a Clara y a Sara para siempre. El ciclo continuará, o finalmente hallarían la valentía de romper el horror que las aprisiona. El tiempo se detiene. La opción de sobrevivir, o de caer, palpita en el aire, llena de una tensión insoportable. En la inminente oscuridad, una voz interior grita, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a tu hija? La respuesta aún no está clara, y algo apremiante se acerca. En la penumbra, una sombra se desliza hacia Clara, y el horror no ha hecho más que comenzar. Clara apenas puede respirar. La sombra que se acercaba parecía hacerse más densa con cada segundo, una concentración de oscuridad que pulsaba con vida propia. Sus recuerdos de Sara, de noches de cuentos y risas, se desvanecían como el humo, dejando solo un eco doloroso que resonaba en su mente. Mamá, ayúdame. La voz de su hija retumbó en su corazón, mientras la figura se iba disolviendo. Clara se siente arrastrada hacia adelante por el miedo, como si el mismo aire la empujara hacia ese inevitable destino. No, grita con desesperación, extendiendo sus manos hacia la penumbra que consume todo. Pero la callejera se aproxima, su risa es un silbido irónico que corta el aire. ¿No te das cuenta? La luz se extingue cuando el temor reina. ¿Qué sacrificarás por ella, Clara? ¿Tu amor, o quizás tu esencia misma? Las palabras de la callejera se clavan en su pecho, como agujas ardientes. ¿Qué significaría perder su esencia? ¿Acaso se convertiría en un eco, un susurro más entre las sombras? Clara sacude la cabeza, intentando disipar la idea. Necesitaba mantener su mente clara, pero lo que sucede a continuación la sumerge en un caos total. Las paredes de la habitación empezaron a crujir, como si empezaran a desmoronarse. Clara siente que el suelo temblaba bajo sus pies, y el lamento de Sara se intensifica, resonando como una advertencia incesante. Los momentos felices se convierten en fragmentos de vidrio, cortantes, ensangrentando su recuerdo.
¿Cómo se siente perder a quien amas? Susurra la callejera, acercándose aún más. Tú tienes el poder de evitarlo, pero ¿a qué precio? Un frío abrumador envuelve a Clara, se siente desgastada, atrapada entre el amor y el sacrificio. En un giro inesperado, la mujer misteriosa alza su mano y apunta hacia el espejo roto en la pared. Las piezas brillaban, reflejando una imagen aterradora, la figura de Clara, pero oscura, despojada de toda luz. Ese es tu futuro, querida. La madre que no puede salvar a su hija y, a cambio, se pierde en su propia oscuridad. La casa está viva, y está hambrienta. ¿Te atreverás a ofrecer lo que realmente amas? Clara siente que el tiempo se detiene nuevamente, las posibilidades girando como un torbellino. Volviendo a mirar hacia el espejo, observa la entidad oscura que la imita. Allí, un instante de claridad. ¿Podría entregarse a sí misma y a la vez salvar a Sara? La idea le congela la sangre. Breves destellos de valor se abren paso en su mente. No te dejaré ganar, grita y, en un último acto de desafío, se lanza hacia la callejera, intentando empujarla, creyendo que tal vez la fuerza de su amor podría desmantelar la maldad que la rodeaba. Sin embargo, la callejera se apresura a evitar su ataque, riéndose mientras se separa, como si se tratara de un juego. Mala elección, Clara. Siempre han perdido las que luchan con rabia. Su voz queda flotando en la atmósfera, mientras Clara cae de rodillas, el impacto de la derrota la inunda. ¿Sara, qué más puedo hacer? La pregunta se escapa de sus labios, más un grito de desesperación que un verdadero intento de encontrar una respuesta. Las sombras de la habitación parecen pulsar, más vivas que antes, formando figuras que danzan a su alrededor. Clara siente que las paredes susurran. Las antiguas advertencias que su abuela había compartido vuelven a ella, inyectando un nuevo sentido de urgencia. Entonces, vislumbra algo. Un pequeño destello de luz en la esquina del espejo roto, como si un camino se abriera hacia otro mundo, hacia otra posibilidad. Sara, escúchame, murmura, pero el grito de su hija se ahoga en un mar de sombras, su corazón late con fuerza, una sensación de esperanza entre las tinieblas, un último paso hacia la salvación. Podría aliarse con la luz aún en medio de todo ese horror. Mientras se acerca al espejo, la callejera grita, no. No puedes volver atrás, aún hay un precio a pagar. La advertencia quedó suspendida en el aire, mientras la figura oscura intenta asirla. Clara respira hondo y, en un movimiento decidido, se lanza hacia aquel rincón de luz, dispuesta a descubrir el secreto que guarda. Pero lo que encuentra en el otro lado podría derribar todo lo que creía saber. Una risa macabra resuena detrás de ella, mientras la callejera se prepara para un desenlace inesperado. Esto recién comienza, Clara, el sacrificio más oscuro aún está por llegar. Y así, el ciclo se reanuda, con una nueva esperanza que puede ser tanto salvación como condenación. Clara siente como la luz del espejo absorbe su cuerpo, tirando de ella como un remolino. En el instante en que cruza la frontera, la oscuridad grita, transformándose en un lamento desgarrador que la rodea como las garras de una bestia. Su estómago da vueltas mientras la realidad se distorsiona a su alrededor. Al abrir los ojos, se encuentra en una habitación, igual de sombría, pero la atmósfera es diferente. Hay murales desgastados en las paredes, representando escenas de felicidad, familias riendo, niños jugando, pero las sonrisas parecen vacías, distorsionadas por el paso del tiempo. Clara no entiende, su corazón se acelera. ¿Dónde estoy? La callejera, ahora distante, se ríe con una voz que resuena a través de las paredes. Bienvenida a mi hogar, Clara. Aquí las sombras son más profundas y los sacrificios, más dolorosos. ¿Qué quieres de mí?, pregunta Clara, su voz temblando. Las lágrimas se agolpan en sus ojos. Al mirar a su alrededor, nota algo más, figuras en penumbra se mueven, se deslizan por el rincón de su visión, susurros apenas audibles que retumban en su mente. Tu dolor es un manjar para la casa. La luz que quieres salvar puede no ser lo que crees. Un grito penetrante la hace girar. Sara, su voz es un eco de terror. Los murmullos aumentan, pero ella apenas los puede escuchar. Una nueva imagen aparece, su hija atrapada en una esfera oscura, sus ojos suplicantes brillando con un terror que hace que el aliento de Clara se detenga.
Para rescatarla, deberás cruzar más allá de la luz. Probar ese sacrificio del que hablo, musita la callejera acercándose lentamente. Clara siente que sus músculos se tensan, no puede dejar que la desesperación la consuma, cada figura en la penumbra se vuelve más nítida. Clara reconoce los rostros. Amigas de su infancia, ancianos que conoció, todos ellos atrapados en un ciclo sin fin, anclados por sus propios temores. ¿Cómo es posible?, susurra, sacudida por el horror. Este lugar alimenta su pena. Las sombras se nutren de los recuerdos rotos. La callejera se ríe una vez más, esta vez su risa parece resonar en los huesos de Clara. Tú podrías ser la última en unirte a este festín. Ella da un paso atrás, aterrorizada. Siente su esencia desgastarse con cada palabra, como un fuego desvaneciendo su luz. No me llevarás, lo prometo. No la dejaré, grita, aferrándose a la idea de que su amor por Sara puede salvarla. Con un movimiento rápido, se vuelve hacia el espejo que la trajo aquí. Si debo perder algo, será para salvarla, decide. Alza una mano hacia la superficie reflectante, sintiendo un calor inexplicable emanando de ella. No, grita la callejera, pero Clara siente una energía fluir a través de ella, conectando con cada amor, cada risa que la casa había tratado de robarle. Un destello intenso estalla, y Clara se siente flotando, llevando consigo el eco de todas sus memorias a través del espejo, pero el brillo no es solo luz, es carne y hueso, recuerdos de cada sacrificio que ha hecho. El dolor que había sido enterrado a lo largo de los años empieza a emerger. La casa temblaba, pululando de furia y desesperación, como si quisiera reclamarla. Te lo advierto, Clara. No puedes pelear contra la oscuridad. Cuanto más luchas, más se aferra a ti, lanza la callejera, su voz ahora un rasguño en el aire. Pero sí puedo. Clara le responde, el temblor de su voz ahora lleno de fuerza. Justo entonces siente el tirón de Sara, una conexión vivo que enciende su determinación. El rostro de su hija aparece de nuevo, su mirada cruzada de miedo y esperanza. Clara extiende su mano, la ve como si estuviera ahí, y en un instante brutal de claridad, decide que esta vez la luz no se desvanecería. Unos segundos pasan, pero se sienten eternos. Clara vuelve a girar hacia la callejera con una mirada desafiante. Tú también tienes algo que perder, dice, el aire cargado de una resolución cada vez más palpable. Y con esa certeza, da un paso más hacia el espejo. El poder del sacrificio empieza a girar a su alrededor, y la callejera se convierte en el reflejo de su peor miedo. No será solo un sacrificio. Esto es para todas las almas atrapadas aquí. Pero lo que Clara no sabe es que el sacrificio puede no ser solo de ella. La casa se revuelca en esta nueva energía, y un nuevo terror aguarda en las sombras que pueden obligarla a elegir entre la luz y la oscuridad de formas que jamás imaginó. ¿Qué resultado traerá esto?, se pregunta en voz baja, justo cuando el aire se carga con un nuevo eco. Afuera, la noche se intensifica, y el horror de lo desconocido acecha. ¿Qué otras revelaciones le espera en su búsqueda por recuperar a Sara? Clara se siente atrapada entre la luz y las sombras, y necesita apresurarse antes de que el hambre de la casa entierre toda esperanza. El espejo comienza a vibrar con una energía oscura, sutil pero palpable. Clara siente que el suelo tembloroso se abra bajo sus pies, como un eco tras otro. Cada onda de la realidad la empuja hacia el centro de la oscuridad, donde la esperanza se disuelve como un susurro en la tormenta. Sara, grita con todas sus fuerzas, pero su voz se siente limitada, ahogada por el miedo. La callejera avanza hacia ella, cada paso más pesado que el anterior. Cada grito que das nutre a la casa, lo sabes. Cuanto más llores, más papel juegan tus recuerdos en esta obra macabra. Su risa, casi festiva, resuena por la habitación mientras las sombras parecen retorcerse en un baile errático. No me rendiré. Clara rechaza esa idea, apretando los puños hasta que sus uñas se clavan en la carne. Debo cruzar de nuevo. Debo salvarla. Las figuras en la penumbra parecen contemplarla, sus ojos vacíos como agujeros en el alma. Clara siente su presencia, una multitud de almas que claman a través de susurros entrecortados.
Ayúdanos, se mezclan sus voces en un coro de desesperación, cada una historia rota, un sacrificio olvidado. Una de las figuras se acerca a Clara. Es una mujer de rostro familiar, con una apariencia marchita, la abuela de Clara. No puedes luchar sola, le advierte con una voz quebradiza. Este lugar es una trampa. Te consumirán antes de que puedas salvarla. No puedo dejar que le pase nada. Clara responde, su determinación ardiendo, aunque el miedo se filtra en su voz. De pronto, recuerda la historia que le contaron sobre el espejo, como quienes lo cruzaban perdían algo esencial de sí mismos. Y si lo que sacrifiques en este lugar no sea solo tu luz, sugiere la callejera, sus ojos brillando con malicia. Tal vez sean tus recuerdos. Clara siente un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de olvidar momentos con Sara la orada desde dentro, desgarrando su esencia. No permitiré que eso suceda, dice, su voz una mezcla de desafío y miedo. Pero la imagen de Sara atrapada vuelve a aparecer, su hija ahora más pálida, con el reflejo de angustia pintado en su rostro. Lo haré, por ti, solo por ti. Clara levanta la mano nuevamente, pero ahora el espejo parece vibrar más intensamente, sus bordes chocando entre sí, como un enemigo que arrastra cada fragmento de su ser. La callejera se ríe, un sonido helado que reverbera por la habitación. El vacío de la casa parece cobrar vida, una fuerza oscura que busca erradicar su esperanza. ¿Realmente piensas que eres la elegida para romper esta calamidad? La callejera se burla, mientras sombras emergen del suelo, formando tentáculos que se deslizan hacia ella. Clara siente cómo tratan de atrapar su cuerpo, desgarrando el aire a su alrededor como aves de presa a su víctima. No caeré, grita, retrocediendo, mas cada paso la hace sentir más atrapada. La oscuridad parece más pesada, como si intentara sepultarla de nuevo. Sara, fuerza, sal de ahí. Pero la voz de su hija ya es un eco lejano, un susurro en el viento. Clara percibe que la luz dentro de ella comienza a enfriarse, y la desesperación la envuelve como un manto sombrío. Con cada segundo que pasa, siente que la casa se alimenta de su energía, justo cuando cree que ya no puede más, el reflejo en el espejo cambia. En lugar de su propia imagen, ahora ve el rostro de Sara sonriendo, iluminada por una luz cálida. Mamá suena en la mente de Clara, suave, y a la vez un grito desesperado. El aire se corta cuando Clara pone un pie en el espejo, sabiendo que cruzar significa arriesgarse a perderse. Pero la imagen de Sara le da fuerza. Lo haré, se promete a sí misma, actuando con una valentía que apenas siente. En la distancia, el lamento de la callejera resuena nuevamente, como un trueno inminente. Te espera una elección, Clara. O la luz, o la oscuridad. Pero recuerda, lo que elijas no habrá vuelta atrás. Clara titubea, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Está a punto de decidir cuando una sombra se abalanza sobre ella, una oscuridad que parece consumir todo a su alrededor. El espejo se estrella contra el suelo, una explosión de fragmentos que brillan como estrellas oscuras. Entre la explosión, una risa escalofriante llena la habitación y el aire se torna denso. ¿Qué decisión tomará Clara en ese instante crucial? ¿Podrá salvar a su hija sin perderse por completo en la oscuridad? La pregunta quedó flotando, tensa, mientras la casa se preparaba para un nuevo sacrificio. Clara sintió que el tiempo se detenía en el aire pesado de la habitación. El eco del cristal roto resonaba aún, pero su mente se concentraba en los retazos del pasado que se desintegraban rápidamente. Cada fragmento caído era un destino, un momento que podría perderse para siempre. ¿Cuánto de ella estaba dispuesta a sacrificar por salvar a Sara? La incertidumbre la abrazaba, más apretada que cualquier tentáculo de sombra. Sara, gritó nuevamente, pero esta vez su voz sonó como un susurro abrumado por la negrura que la rodeaba. Las figuras en la penumbra comenzaron a acercarse, implacables, con rostros distorsionados por la tristeza y la agonía. Clara sintió que su corazón se hundía al ver la desesperación en sus ojos. Eran almas perdidas, atrapadas en esa casa, obligadas a alimentar su tiranía. La callejera se acercó, su sonrisa ampliándose de manera siniestra. ¿Ves? Todos sufren aquí. Pero tú eres especial, tu dolor nutre esta casa. Clara,
paralizada entre el terror y la determinación, se dio cuenta de que luchar contra esos espectros no serviría de nada. Necesitaba encontrar el corazón de la oscuridad, el lugar donde Sara estaba atrapada. Un destello repentino atrajo su mirada hacia el espejo quebrado. Entre los fragmentos, las imágenes parecían bailar. En uno de ellos, Clara vio a su hija, atrapada en una celda de cristal oscuro, su mirada perdida mientras un rayo de luz filtraba a través de un resquicio. «Mamá», murmuró Sara, como si su voz atravesara el tiempo y la distancia. Una chispa de esperanza iluminó el alma de Clara, pero la callejera no estaba dispuesta a dejarla escapar tan fácilmente. «Cada intento que haces por liberarla la ata más a este lugar», dijo, acercándose con las sombras a sus espaldas. «Si cruzas, no solo perderás tus recuerdos, perderás el alma que una vez fuiste. ¿Estás lista para ser solo un eco de lo que eras?» Clara apretó los dientes. Aquel lugar necesitaba alimentarse de su miedo, de su sufrimiento. Cada paso que daba sobre el suelo helado resonaba con el palpitar de su corazón. «No, no seré una más». Su mente ardía, mientras una idea se gestaba. La callejera podía robar sus recuerdos, sí, pero le quedaba algo más poderoso, su amor por Sara. Con un grito de rabia ahogada, Clara se lanzó hacia la oscuridad, haciendo un esfuerzo desesperado por atravesar la barrera de sombras. Pero en ese acto de valentía, sintió que algo la atrapaba. Las sombras se volvían garras que buscaban desgarrar su esencia. «No», gritó desde lo más profundo, sintiendo cómo su energía parecía escurrirse como arena entre sus dedos. «Ya es muy tarde, Clara», la callejera sonrió, una mueca torcida que desbordaba confianza. «Tus recuerdos son míos. Te haré desvanecerte hasta que no sea más que una idea borrosa de ti misma». En medio de la confusión, un grito desgarrador resonó, un eco de Sara que llenaba la casa de un lamento. Clara se sintió vacía y llena a la vez, como un prisma roto que abría un abismo de opciones y miedos. Mientras las sombras la tragaban, una imagen se formó en su mente, la imagen de la niña feliz que había abrazado días antes, un rayo de luz en su corazón. «Si tengo que arriesgarme, que sea por ti, querida», susurró, su voz firme a pesar de la agonía que la invadía. Por un instante, la luz brilló más intensamente, y la casa tembló. Clara cerró los ojos, imaginando como si pudiera alcanzar a su hija con su amor. Pero la callejera estalló en una risa siniestra. «¿Crees que puedes cambiar el destino de las almas perdidas? Esta casa ya ha decidido, y tú jugarás la última función de nuestro teatro». El suelo bajo Clara se abrió como un abismo, y un frío extremo la envolvió, el eco de su propia voz la reclamaba. ¿Sería suficiente su amor? ¿Podría romper el ciclo de dolor? Y en ese instante la oscuridad se apoderó de su ser, un último pensamiento brillando en la penumbra: si todo se desvanecía, tal vez Sara aún podría sentirse amada. Incluso en la eternidad el silencio envolvió la casa por un momento, solo para ser interrumpido por un crujido que reverberó desde lo profundo. Algo se movió en las sombras, una presencia antigua despertando jamás antes vista. ¿Qué secreto liberaría ahora, un último vestigio de esperanza o un horror inimaginable? De repente, el silencio se rasgó como papel bajo una presión inexorable. Clara sintió una vibración profunda que hacía temblar sus huesos, y luego, entre las sombras, apareció una figura. Era más grande y más oscura que las anteriores, con una silueta que parecía absorber la luz misma. Tenía una apariencia humanoide, pero sus proporciones eran distorsionadas, como si la realidad misma se negara a aceptarla. «Soy la guardiana», resonó su voz, un eco que reverberaba entre los muros de la casa. «He esperado mucho tiempo por la llegada de alguien como tú. Tienes el poder de cambiar lo que muchos han intentado, aunque estos intentos han llevado a su caída». Clara sintió una mezcla de terror y curiosidad. «¿Puedo salvar a Sara?», preguntó, aferrándose a un hilo de esperanza que amenazaba con desvanecerse. La guardiana se movió con una agilidad sobrenatural, haciendo que las sombras a su alrededor parecieran bailar. «Cada acción tiene su consecuencia. Un sacrificio debe hacerse, y no todos pueden salir ilesos». Su mirada se centró en Clara, penetrante y desoladora. «¿Estás dispuesta a perderlo todo, incluso el amor de tu hija?». Las palabras le atravesaron como dagas,
pero Clara sabía que no podía abandonar a Sara. Lo haré, dijo, con una voz temblorosa pero llena de determinación. Haré lo que sea necesario. Entonces, escoge, dijo la guardiana, mientras la oscuridad giraba a su alrededor, creando un denso vórtice. De pronto, Clara vio aparecer entre los jirones de sombra los recuerdos perdidos, retazos de su vida que danzaban ante sus ojos, sonrisas, abrazos, momentos fugaces de alegría. Y bajo esa danza nostálgica, una sombra más profunda se asomaba, una figura que se movía lentamente hacia ella, era Sara, envuelta en brumas oscuras, su rostro aún marcado por el terror. Mamá, murmuró, extendiendo sus manos, pero su voz se desvanecía en un grito silencioso, atrapada en un lugar donde el tiempo había detenido su esencia. Lo que elijas, tendrá un precio, Clara, advirtió la guardiana, su voz cada vez más intensa, casi hipnótica. Si decides liberarla, perderás tus recuerdos y tu esencia. Pero si te niegas, permanecerás aquí, un eco más de las sombras que han probado tener el poder sobre ti. Clara sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Podía ver a Sara, podía sentirla, pero había una espina de desesperación apretando su corazón. ¿Y si el sacrificio que pido no es suficiente? ¿Qué pasará con ella? El amor es una cadena, y el dolor una herencia, replicó la guardiana, mientras se acercaba. Debes decidir, el amor que existe o el amor que aún puedes forjar. ¿Estás lista para ser una madre que se convierte en leyenda, incluso en la penumbra? Clara miró a su hija nuevamente, sus lágrimas fluyeron en silencio mientras se debatía entre la vida y la oscuridad. Sara estaba tan cerca, pero su amor parecía más lejano que nunca. En ese momento, una ola de recuerdos y emociones la abruma. Las sombras comenzaron a cerrarse sobre ella, y la casa entera vibraba a su alrededor, sus cimientos temblando mientras tomaba su decisión. La voz de la callejera resonó en su mente, cada elección que haces aquí te consume. Escoge sabiamente, porque una vez que cruces ese umbral, no habrá vuelta atrás. Un grito ahogado emergió de su pecho, el eco de una madre dispuesta a arrancar su propia esencia por salvar a su hija. Clara se sintió perdida, pero el amor por Sara brilló como una antorcha en la oscuridad, y justo antes de que la oscuridad la atrajera por completo, un último pensamiento surcó su mente. ¿Podría la guardiana realmente cumplir su promesa o solo era otra trampa de la casa? En ese instante, todo se detuvo. Una neblina cargada de secretos antiguos se dispersó. Las almas perdidas comenzaron a moverse como hojas en viento, difuminándose en una vorágine de luz. La casa pareció contener la respiración, aguardando el siguiente acto de la tragedia que en ella se estaba gestando. Clara no podía retroceder. Con un grito de guerra, se sumergió en la oscuridad, abrazando el vacío, mientras su corazón estallaba con la fuerza del amor. ¿Qué costaría su sacrificio? ¿Y qué horror tendría que enfrentar más allá del umbral de la salvación? La casa lo sabía, y el precio sería más alto de lo que jamás podría imaginar. Clara se sintió de pronto ligera, como si todo su ser fuera absorbido por el eco de su propia voz. El vacío la rodeaba, pero en medio de la oscuridad comenzó a vislumbrar un camino, un hilo de luz que se entrelazaba con los susurros de las almas perdidas. Sara, gritó, dejando que su voz se convirtiera en una fuerza impulsora, un faro en la penumbra. La figura de su hija comenzó a materializarse ante ella, aún atrapada en la esfera oscura, su mirada perdida, pero la conexión era palpable. Mamá, el grito de Sara resonó en su corazón como un tambor, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Clara sintió que las sombras la oprimían, tratando de consumir sus últimos retazos de luz. Lo haré, cariño. Te traeré de vuelta, susurró, con un fervor renovado. De la nada, la guardiana apareció, sus ojos destilaban curiosidad y temor al mismo tiempo. ¿Has escogido?, preguntó, su voz clara como el cristal. Si cruzas ese umbral, no hay marcha atrás. Lo sé, respondió Clara, su voz firme. Lo haré por ella. En ese instante, comprendió que su amor podría romper el ciclo. El poder que le había sido otorgado no era solo un sacrificio, era el mismo amor que llenaba sus recuerdos más preciados. La guardiana observó en silencio mientras Clara avanzaba hacia el centro de la luz. Las sombras se retorcieron, chillando y tratando de apoderarse de ella, pero la determinación la impulsó a seguir adelante.
El brillo de la esencia de su amor se volvió palpable, un halo que la rodeaba. Clara no solo luchaba por ella. Luchaba por cada madre, cada hija atrapada en la oscuridad. El silencio se interrumpió por un grito desgarrador de la callejera. Eres una necia, Clara. Este lugar se alimenta de tu valía, de tu desesperación. Nunca podrás ganarle a la oscuridad. Sin embargo, esas palabras ya no tenían poder sobre ella. Observa. Clara exclamó, y un destello iluminó la trama oscura. La luz, un torrente de amor, comenzó a devorar las sombras. Empujó todo el dolor y la angustia hacia el corazón de la casa, confrontando el horror que la había mantenido prisionera. Las almas atrapadas comenzaron a formar un círculo, uniéndose a su lucha, como si la fuerza de su sacrificio contagiara el deseo de libertad. Las sombras comenzaron a disolverse y, con cada estallido de luz, Clara se acercaba más a Sara. La figura de su hija brilló intensamente, su rostro comenzó a recobrar la vida mientras las sombras se alejaban. «Mamá». Sara gritó, su voz ahora llena de esperanza. La luz intensa rodeó a Clara, fortaleciendo su espíritu, y la conexión entre ellas se hizo más fuerte. Sin embargo, la callejera no se rendía. «No puedes ganar. Este ciclo nunca se romperá. El precio será tu alma», gritó, su voz una tormenta de furia. Pero Clara, avanzando en su determinación, sintió que toda la oscuridad palpitaba a su alrededor. «No. El amor siempre vencerá», exclamó, y con una desbordante fuerza de amor, finalmente se lanzó hacia la esfera que contenía a Sara. La luz estalló sempiternamente, como un sol naciente, iluminando cada rincón sombrío de la casa. Un grito sordo resonó, y la oscuridad, finalmente, comenzó a desvanecerse en un torrente de luz. Las ancianas almas, ahora liberadas, se unieron a su grito de libertad, una honda melodía que reverberó en cada rincón. Clara vio cómo la figura de su hija se deslizaba hacia ella, y en un instante mágico, se encontraron una vez más. «Sara», gritó, envolviéndola entre sus brazos, sintiendo su calor y su esencia. Mientras la luz irradiaba en una explosión de colores, la casa comenzó a disolverse, quebrándose ante la fuerza del amor de una madre. «Ahora todo cambiará», replicó la guardiana, mientras la oscuridad se desvanecía, haciendo que las sombras se disiparan para siempre. Clara no miró atrás. Juntas, Sara y ella atravesaron el umbral del querer, dejando todo terror atrás. El ciclo había sido quebrado, el legado de la callejera se había roto. Despertaron en su hogar, donde la luz del día comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando sus corazones. Fuera de la realidad de su historia, Clara comprendió que su sacrificio había sido el verdadero camino. Las cicatrices aún estarían ahí, pero el amor había prevalecido. Mientras observaba a Sara despertar, Clara sonrió. Había enfrentado sus peores miedos y, al final, había elegido lo que realmente importaba. El amor era la única verdad que nunca debería perderse. Y así, mientras el sol brillaba más intensamente que nunca, se prometieron vivir sin miedo, enfrentándose al futuro como una familia, una llama que jamás se extinguiría. Ahora, tú, querido lector, no puedes quedarte atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo. Y, por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.